Vamos a seguir con la historia del comercio internacional, ¿ya? Tania Yachica. Paucar Mendoza. Tienen problemas de conexión, ¿no? Paucar Mendoza. Profesor, disculpe, lo graba, profe, la clase. Sí, está grabado, hijito. Cuando está ese puntito, ¿ven ese puntito rojito en pantalla? Sí, profe, sí. Ya, cuando ese puntito está titilando es porque está grabando, ¿no? Y me hacen acordar. Si no ven ese puntito, me dicen, profesor, la grabación no se olvide, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con nuestro punto. A ver, Sole Jauja, Sole Jauja. ¿Por qué me quieres pintar, Sole Jauja? Vamos a borrar tu anotación, ¿ah? Muy bien. Ángeles Cueva, ¿ves? Ahí está, Ángeles Cueva. Sí, Ángeles Cueva ha entrado y ha vuelto a salir. Está reingresando nuevamente. A ver. Ingresa, 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 ingresa. Y a Rosemary Chauca, ¿no? Ya está. Condeña. Listo. Muy bien, ahora sí. A Sole. Muy bien, vamos a hacer un poco de historia del comercio internacional, ¿ya? A ver. El surgimiento del comercio internacional fue uno de los hitos más importantes en la historia mundial. Eso es cierto, ¿no es cierto? Y del comercio de la historia mundial actual, ¿no? ¿Por qué? Porque trajo consigo cambios a nivel económico, político y social, que aún hoy permanecen, ¿no? El comercio internacional tiene su origen en el intercambio de especies. De hecho, ¿no es cierto? De oro, piedras preciosas, que iniciaron básicamente los mercaderes, ¿no? Los mercaderes que eran los comerciantes en el antiguo Egipto. Pero no fue hasta la revolución industrial, ojo, por historia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de historia, muchachos? La revolución industrial se dio en Inglaterra, ¿no? Muy bien. Con todas las innovaciones en maquinaria, formas de producción y por siguiente en el cambio de estilo de vida que se logró obtener un efecto y trascendencia continental y mundial, ¿no? Entonces acá lo importante, vamos a ver en esta introducción a la historia del comercio internacional. Acá le vamos a colocar el surgimiento del comercio internacional, vamos a ponerle en azulito, importante, fue uno de los hitos más importantes, fue uno de los hechos más importantes, ¿no? Más importantes de la historia mundial actual. ¿Listo? Hasta ahora, ¿no? Pues que trajo consigo cambios en el nivel económico, político y social, ¿no? Que aún ahora permanece, ¿no? Producto del comercio internacional, ¿no es cierto? ¿No? Dio un gran empuje para aquello que conocemos como aldea global, ¿no? ¿No? Como aldea global, la globalización, ¿no? El comercio internacional fue un factor importante para la globalización, ¿no? El comercio internacional tiene su origen, ¿dónde? En el intercambio de las especies, ¿no? Oro y piedras preciosas que iniciaron básicamente acá, en Egipto. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo llegó pues la revolución industrial que se dio en Inglaterra, ¿no? Donde básicamente se dieron las innovaciones en maquinarias, en las formas de producción y por consiguiente en el cambio, ¿no? Del estilo de vida, ¿no es cierto? Y eso trajo un efecto a nivel continental, primero en el continente europeo, y después eso se fue trasladando a los diferentes continentes a nivel mundial, ¿no? Muy bien. Acá recordar, ¿no es cierto?, que básicamente la revolución industrial, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, trajo, por ejemplo, la producción en serie, ¿no? La producción continua, producto de las maquinarias, cuando se empezó a utilizar maquinarias en la producción, ¿no? ¿No? Que eso trajo, por ende, ¿no es cierto?, la mayor producción de las empresas, ¿no? De especialización también, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente, antes de la revolución industrial, ¿no es cierto?, los países, o perdón, las empresas de los países, producían pues sus productos manualmente. Con la revolución industrial, ¿no es cierto?, y tenían una producción limitada, ¿no es cierto?
con la revolución industrial y la introducción de las maquinarias, ¿no? Ahí empezó la tecnología, ¿no es cierto? A partir de la revolución industrial, la producción fue en aumento, ¿no? Fue en aumento. Muy bien. A ver, vamos a ver la siguiente. A ver, vamos a ir seguir con la historia del comercio internacional en el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no? Por los 1600 y 1700. Siglo XVI y XVII. A comienzos del siglo XVI surge una serie de pensadores ingleses interesados en explicar cómo obtener ventajas del comercio internacional. ¿Listo? La pregunta fundamental que intentaba responder era, ¿cómo una nación, esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Cómo una nación puede regular su comercio doméstico e internacional? ¿No es cierto? Para su propio interés. Esa era la pregunta que se hacían esos pensadores, por ejemplo, ¿no? Esos pensadores ingleses. ¿Cómo una nación puede regular su comercio doméstico e internacional? El comercio doméstico es el comercio interno, ¿no? Cuando compramos y vendemos en forma interna, ¿no? Dentro del país. ¿Listo? Ya está. Y el internacional es cuando empezamos ya a comprar y a vender del extranjero, ¿no? Entonces, estos pensadores fueron denominados mercantilistas, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente pensaban en las operaciones, en este caso, en las operaciones mercantiles, ¿no? De comercio. Dice, hubo desigualdades en el desarrollo del mercantilismo en los distintos países europeos, ¿no es cierto? En esta época, ¿no es cierto? Entre el siglo XVI al siglo XVII, ¿no? Los mercaderes, que eran los comerciantes, muchachos, mercaderes son comerciantes, que emprendían grandes viajes en busca de abastecimiento de especies y metales preciosos, se empezaron a enriquecer, ¿no? Los que salían a alta mar, ¿no es cierto?, para buscar lo que ellos denominaban las Indias, ¿no? Y de casualidad descubrieron, ¿no es cierto?, el continente americano. A ver, como los mercantilistas propendían para la acumulación del oro y las piedras preciosas, básicamente lo que les interesaba a los mercaderes, a los comerciantes, ¿no?, que salían, ¿no es cierto?, en esos viajes largos, era la acumulación, la obtención de estas dos eh, a ver, estos bienes, ¿no? El oro y las piedras preciosas, ¿no es cierto? El oro y las piedras preciosas. Esos bienes ahora los conocemos, por ejemplo, el oro, ¿no es cierto? Se conoce como commodities, ¿no? Commodities se conoce, ¿no? Hoy en día. Y la desestimulación de importaciones, ¿no? Trataban de acumular, pues, oro y piedras preciosas, ¿no es cierto? Yana Tiyahuanaco. Ya está. Y básicamente desestimular las importaciones, ¿no es cierto? Para tener una balanza comercial positiva. Este término, balanza comercial positiva, ¿qué significa una balanza comercial positiva? La balanza comercial, muchachos, para entender un poquito, ¿no? La balanza comercial está dado entre las compras y las ventas, ¿no? Esa es una balanza comercial, ¿listo? Imagínense una balanza que tiene dos pesas, ¿no? En un lado tiene los ingresos, ¿no es cierto? Y en otro lado tiene los egresos. En un lado tiene las ventas y en el otro lado tiene las compras. ¿Listo? Todo país trata de que los ingresos sean superiores, sus ingresos, sus ventas, sean superiores a sus costos, ¿no? Que venda más de lo que compra. Y cuando un país vende más de lo que compra, se denomina balanza comercial positiva. ¿Listo? Cuando un país, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, compra más de lo que vende, ¿no es cierto? A eso se denomina balanza comercial negativa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que trataban, por ejemplo, de la acumulación de riquezas a través del oro en ese tiempo y de piedras preciosas, y básicamente de bajar las importaciones, comprar menos, ¿no? Para que la balanza comercial sea positiva. Muy bien. Muchos de los países que surgieron, ¿no?, que surgieron sus limitaciones, terminaron aislados. O sea, muchos países que siguieron sus lineamientos, o sea, es decir, tratar de estimular, ¿no?, la acumulación de oro y piedras preciosas, ¿no es cierto?, y bajar lo que eran las importaciones, ¿no es cierto?, terminaron aislados del escenario internacional. Es cierto.
por ejemplo, les pongo un ejemplo, durante el siglo XVI al siglo XVII se dio que, por ejemplo, lo que, ¿no es cierto?, los españoles empezaron, ¿no? Por ejemplo, en la época de la conquista, a llevarse, pues, bastantes riquezas, ¿no es cierto?, básicamente de América, ¿no? Lo que les interesaba a ellos, básicamente, eran los metales preciosos, ¿no? Miren, empezaron a acumular tanto, por ejemplo, los españoles empezaron a acumular, el reino español empezó a acumular tanto oro, ¿no es cierto?, que al final terminaron en manos de los ingleses, ¿no? ¿Por qué? Porque se aislaron, ¿no? Prácticamente. Ese oro que acumularon los españoles, ¿no es cierto?, fue para beneficio de los ingleses, ¿no es cierto? Porque los ingleses, a través de esa revolución industrial y cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra, y básicamente la producción en masa, ¿no es cierto?, en masa, ¿no?, empezaron a venderle a los españoles, ¿no? ¿De acuerdo? Y ellos empezaron a pagarles por su tecnología, ¿no?, para tener también la tecnología a través de las maquinarias, empezaron a pagarles en oro, ¿no? Entonces, trabajaron para otro, ¿no? A ver, acá vamos a ver. Con respecto a las colonias de América, ¿no es cierto?, en América se dice porque básicamente fue casi todo el continente americano. España continuó con el monopolio del comercio, ¿no? Sí, continuó con el monopolio del comercio. Básicamente, ¿por qué? Porque era a ver, vamos a ver acá. Ya, tiene que mejorar el audio. Es cuestión de conexión, hija. A ver, continuó con el monopolio en el comercio. ¿Por qué? Porque era una de las principales potencias a nivel mundial, ¿no es cierto?, que tenía la hegemonía, ¿no es cierto?, de las colonias en América, ¿no es cierto? Es la que tenía mayor cantidad de colonias en América, aunque con cambios sustanciales en el sistema comercial. Al principio los productos españoles, ¿no?, los españoles nos traían sus productos, ¿no?, al principio, para tratar de hacer un comercio eh, con el continente americano, ¿no? Eran muy apreciados, ¿no? ¿Por qué? Porque eran muy, a ver, lo que traían, no era conocido para los habitantes de esa época en América, ¿no es cierto?, era muy cotizado. Pero cuando comenzaron la explotación agrícola en el Nuevo Mundo, es decir, lo que ellos se sembraban en el Nuevo Mundo, por ejemplo, el maíz y la papa, estos dejaron de interesar, ¿no?, los que traían los españoles. ¿Listo? Ahí también hay bases de comercio internacional, ¿no? ¿Listo? La relación en general con todas las colonias existentes se basó más en la adquisición de metales preciosos, claro, porque era lo que les interesaba a ellos, ¿no es cierto? Entonces, la relación, por ejemplo, de comercio que tenían con las colonias, ¿no es cierto?, era la adquisición de metales preciosos y la defensa de estos que se implementaba en un sistema de libre comercio internacional. ¿No? Es un poco de historia, ¿no? A ver, resumiendo, en el siglo XVI y XVII, ¿no es cierto?, surgieron pensadores, básicamente en el siglo XVI, ingleses, ¿no?, que pues, estaban interesados en explicar las ventajas del comercio internacional. ¿Por qué era importante hacer comercio internacional? ¿De acuerdo? Y se hacían pues la pregunta, ¿no? ¿Cómo una nación puede regular su comercio doméstico e internacional para promover su propio interés? ¿Listo? Entonces, estos pensadores, denominados mercantilistas, porque básicamente operan mercantiles, el comercio, ¿no?, pensadores denominados, a ver, se dedicaban, pues, por ejemplo, a estudiar el comercio, el mercantilismo, ¿no?, de esa época, ¿no es cierto? Hubo desigualdades en el desarrollo del mercantilismo en los distintos países europeos. No todos los países europeos tenían el mismo desarrollo en esa época del comercio internacional. Había países que básicamente su comercio internacional estaba más desarrollado que otros, pues, ¿no es cierto? Sobre todo las potencias de esa época, ¿no es cierto? España, Portugal y Inglaterra, ¿no? Época en que los mercadores emprendían, en esta época, empezaron por los grandes viajes, ¿no?
empezaron los grandes viajes. Empezaban los grandes viajes, ¿no es cierto? ¿Para efectos de qué? De traer pues las piedras preciosas, ¿no es cierto? Y las especies de las Indias, ¿no? De esos países o de esos territorios distantes, ¿no? Entonces, eh, eh, a ver, normalmente los comerciantes, que eran los mercantilistas, propendían por acumular el oro y las piedras preciosas de esos territorios distantes, ¿no? Y básicamente tratar de, por ejemplo, comprar menos, ¿no es cierto?, de los otros países, por ejemplo, europeos, ¿no? Para, se llama, bajar, desestimular la importación, ¿no? La compra de los otros países que estaban en sus fronteras, para mejorar pues su balanza comercial que sea positiva, genera mayor riqueza, ¿no? Como país. Para que un país no sirve la balanza comercial positiva porque genera pues mayor riqueza, mayor sostenibilidad en su economía, ¿no? A ver, los que no, muchos países que siguieron esta tendencia de acumular minerales preciosos, ¿no es cierto? Metales preciosos, por ejemplo, y estimulaban la compra del extranjero, ¿no es cierto? Ángeles Cuevas. ¿Qué pasó con ellos? A ver, terminaron aislados, ¿no? Como el caso de España, ¿no? En España y Portugal también. Portugal, por ejemplo, también pasó lo mismo, ¿no? En Portugal. Muy bien. Ahora, con respecto a las colonias de España, continuó con el monopolio del comercio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque España, vuelvo a repetir, tenía pues la mayor cantidad de posición territorial pues en sus colonias, ¿no? Después le seguía Inglaterra y por último Portugal. Entonces ellos mantenían la hegemonía, ¿no? Entonces por eso el monopolio de comercio, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacían los españoles? Inicialmente traían pues productos, ¿no? Que eran requeridos por las colonias españolas, pero después cuando empezó la producción agraria, ¿no? De las colonias, por ejemplo, en América, ¿no es cierto? Esos productos que traían de España ya no eran requeridos, ¿no? Fridanco. A ver, ¿dónde está? Ahí está Fridanco. Dejaron de tener interés, ¿no es cierto?, para las colonias americanas. Muy bien. A ver, eso como historia, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasó con la revolución industrial, ¿no? Del siglo XIX. La revolución industrial se dio en el siglo XIX. Miren, a ver, tal como se ha dicho, el factor impulsor del comercio internacional que se conoce hoy en día fue la revolución industrial, ¿no? El factor impulsor, o sea, fue lo que impulsó el comercio internacional, la revolución industrial. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, miren, a ver, primero surgió en Inglaterra y debido a ella, este país mantuvo su imperio económico por mucho tiempo, ¿no es cierto? Esto es hasta que, por ejemplo, Estados Unidos empezó su crecimiento, ya estamos hablando de Estados Unidos en realidad, este, empezó como tal, como una potencia mundial a partir del siglo XX prácticamente, ¿no? Porque en el siglo XIX lo mantenía Inglaterra. Siglo XX con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a ver, durante los primeros años del siglo XIX se dieron una serie de transformaciones, tanto técnicas como económicas, potencializadas principalmente por la sustentación del trabajo humano por las máquinas y la aparición de una serie de inventos que permitieron elevar el nivel de vida de los individuos. Las transformaciones le permitieron a los ingleses, ¿cierto?, crear una base industrial que cambió para siempre el modo de producir muchos bienes de consumo, como por ejemplo lo que es el vestuario y los alimentos, ¿no? Y dio inicio a la llamada producción en serie. Ese es importante el término, ¿no? La producción en serie. Vuelvo a repetir, antes de la revolución industrial, la producción era prácticamente manual, ¿no? Y ahora la revolución, después de la revolución industrial, con la creación de la maquinaria, se dio la producción en serie. Las máquinas permiten eso, ¿no es cierto?
Ese es producto también de algo que se llama especialización, ¿no? Y es algo que vemos, por ejemplo, hasta ahorita, ¿no? Ese es un efecto de la revolución industrial. Todos los países, muchachos, ¿cierto? Todos los países industrializados, tienen una producción en serie, ¿no es cierto? Cualquier empresa, por ejemplo, Coca-Cola produce en serie, ¿no es cierto? La Coca-Cola produce en serie, ahí empezó a salir la producción para stock, ¿no? A partir de la revolución industrial. Se trabajaba la producción para stock, no sobre pedido, sino sobre stock, ¿no? Muy bien. Con ayuda de la maquinaria. Debido a esto, ¿no es cierto? Se pasó de métodos de producción artesanales, ¿no sé, básicamente manuales, como se hacía, por ejemplo, lo que es la ropa manualmente, ¿no es cierto? Y después de la revolución industrial, ¿no es cierto? Ya hay algunos alimentos que se empezaron a procesar a partir de la revolución industrial, ¿no es cierto? Ya empezaban a salir, por ejemplo, algunos, a partir de la revolución industrial, ¿no es cierto? Envases, ¿no? Para efectos de procesamiento de alimentos, ¿no? Envases muy básicos, pues todavía, ¿no? Pero ya empezaron a salir lo que ahora conocemos como, por ejemplo, los enlatados, ¿no? Que en la época de la Revolución Industrial empezaron los primeros enlatados, ¿no? A mayor especialización del trabajo, sí, ¿por qué? Porque el trabajo con maquinaria, ¿no? Amerita una especialización, ¿no? ¿Listo? Y especialización en el trabajo significa, a ver, requerimientos, ¿no? Por ejemplo, a partir de la revolución industrial necesitaba, por ejemplo, empresas que produzcan, por ejemplo, en el caso del vestido, ¿no? Los telares, unos se dedicaban a producir telar, se especializaban en la producción de telas, por ejemplo, ¿no? Otros se especializaban, ¿no es cierto?, en la producción de hilos, ¿no? ¿De acuerdo? Otros unían esos dos y se especializaban en confecciones, ¿no? Prendas de vestir, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama, por ejemplo, ¿no es cierto?, especialización, ¿no? Del trabajo. Por consiguiente, una mayor productividad en la producción. Se crearon importantes inventos para la humanidad, como por ejemplo la máquina del telar, ¿no? Los telares que existían eran manuales, ¿no es cierto? Y ahora eran con máquinas, ¿no es cierto? La revolución industrial en ese tiempo todavía no se conocía el petróleo, ¿no es cierto? Muchachos, no había combustible en el siglo XIX, ¿no? En la época de la revolución industrial, todavía. Entonces, sus máquinas eran básicamente a vapor, ¿no? ¿Listo? El vapor hacía mover esos motorcitos, ¿no? Inicialmente, ¿no? Por eso ahí tenemos las máquinas de vapor, ¿no? Y esa tecnología vapor que introducieron los ingleses, ¿no? Se fue dando en diferentes campos, no solamente en el campo industrial, sino en el campo, por ejemplo, marítimo, y ahí salieron, por ejemplo, los barcos a vapor. Después, el telégrafo, ¿no? ¿Listo? Ahí, en el siglo XIX, se inventó el telégrafo, la locomotora, ¿no es cierto? Las primeras locomotoras también a vapor y a carbón, ¿no? ¿No? Las locomotoras funcionaban a vapor y a carbón, ¿no? Las primeras, ¿no? Hay dos tipos de carbón, ¿ah? ¿No es cierto? Carbón de piedra, ¿listo? Que es una especie de mineral, y el carbón, por ejemplo, ¿no es cierto? De madera, pues, ¿no? Que nosotros conocemos, ¿no? Los principales bienes comercializados en esta época fueron materias primas como el carbón, ahí está, el acero, fibra, que eran la base de distintos procesos de producción, ¿no es cierto? Máquina industrial derivada de inventos o mejoras de máquinas existencias eran los principales bienes que se comercializaban, miren, ¿eh? Las materias primas. Hoy en día, ¿no es cierto? Las materias primas son tan importantes que se cotizan a nivel internacional en la bolsa de valores. ¿Listo? En la bolsa de valores se cotizan las materias primas. ¿Cómo se llaman esas materias? ¿Qué nombre toman esas materias primas, las más importantes, ¿no? Las más importantes, que se cotizan en los mercados internacionales de bolsa de valores como Wall Street, ¿no? En Estados Unidos, ¿no es cierto? Wall Street es una calle en Estados Unidos donde queda la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? O la bolsa de valores de Tokio, ¿no es cierto? En Japón. Hay varias, cada país
La más importante definitivamente es la Wall Street, la Bolsa de Valores de Estados Unidos a nivel mundial, es donde se cotizan las acciones básicamente de las empresas más importantes del mundo, ¿no es cierto? Después le sigue la de Tokio, la de Inglaterra, ¿no es cierto? Nosotros también como país tenemos una bolsa de valores, ¿no? Pero que la bolsa de valores en Lima es mucho más chica, ¿no? A ver, muy bien. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en la bolsa de valores, por ejemplo, es tan importante es ese comercio de materia prima que actualmente, ¿no es cierto? Las materias primas se pueden cotizar, o sea, se pueden vender en los mercados internacionales, se pueden vender y comprar en los mercados internacionales a través de las bolsas de valores. ¿Cómo se llaman esas materias primas que se comercializan en la bolsa de valores? Commodities. ¿Listo? Commodities, ¿no? Son materias primas. Como, por ejemplo, ¿qué es un commodity? Puede ser, por ejemplo, la harina, ¿no? La harina es un commodity porque es una materia prima de cotización a nivel internacional. Otro commodity puede ser el petróleo, porque también es una materia prima que se usa a nivel mundial, ¿no es cierto? Otro commodity, por ejemplo, ¿no es cierto?, es el oro, ¿no es cierto? ¿No? El oro, ¿por qué? Porque el oro no solamente es cotizado como material precioso, sino es cotizado como respaldo de divisa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, seguimos el ejemplo internacional y nuestro Banco Central de Reserva, o sea, que tenemos, cada sol que emite el Banco Central de Reserva en el Perú, ¿no es cierto?, está respaldado pues por una cierta cantidad de oro, ¿no?, en el Banco Central de Reserva. Es lo mismo que hace pues casi todos los países, ¿no es cierto? ¿Listo? Nuestro dinero, el valor del dinero que nosotros tenemos está en base a esa materia prima que se llama ese metal precioso, materia prima, ese commodity que es el oro, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en Estados Unidos, la emisión, por ejemplo, de dólares de Estados Unidos, ¿no es cierto? Los estadounidenses, refiriendo a eso, los estadounidenses son los primeros que acumulan ese commodity oro, ¿no? Tienen la reserva más grande del mundo, ¿no es cierto?, en lo que es oro, ¿no es cierto? A ver, en una fortaleza que le dicen, se conoce como el fuerte de Fortnite, creo que algo así, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, ellos tienen cantidades exorbitantes, ¿no es cierto?, de oro que van recaudando a nivel mundial. Y ese oro que tiene, ese respaldo de ese billete verde que denominamos dólar, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el respaldo. ¿Listo? Entonces, bajo esa experiencia, ¿no es cierto?, todos los países del mundo, ¿no?, empezaron a crear pues sus monedas, ¿no? Como nosotros, ¿no es cierto? Nuestra primer moneda fue el sol, ¿no es cierto? Después el inti. Y ahora estamos después el nuevo sol. Fuimos cambiando en el tiempo, ¿no? Por historia. Y ahora otra vez regresamos al sol, ¿no es cierto? Bueno, pero esa moneda está respaldada por, ¿no es cierto?, el oro que tiene en reserva ese Banco Central de Reserva. ¿Listo? Muy, son commodities muy apreciados, son materias primas a nivel internacional muy apreciadas, ¿no? Bueno, eso como lo vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, a ver, estas fibras, ¿no es cierto?, el carbón, el acero, eran la base de distintos procesos para la producción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como la producción era en serie, ¿no es cierto?, era mecanizada, era una producción continua, entonces necesitaban pues de esas materias primas como el carbón, el acero, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Las maquinarias industriales. Ahí empezaron a salir de Inglaterra, por ejemplo, ¿no es cierto?, durante el siglo XIX, las maquinarias industriales, ¿no es cierto?, que se derivaban de los inventos o de las mejoras de las máquinas ya existentes y productos finales, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no?, ¿qué tipo de máquinas? Por ejemplo, los telares que hemos visto, ¿no?, hacia arriba, esos telares mecanizados, ¿no?, con su motorcito de vapor, fueron exportados, fueron mejorados en realidad, ¿no es cierto? Porque les pusieron un motor para que no sea pues manualmente a través de pedales, ¿no?